Alza y volumen, alza y volumen, alza y volumen de la tua fe. Bienvenidos a este su canal donde meditamos y reflexionamos el Evangelio cotidiano a través de la óptica de la tradición y el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bienvenidos. Vamos hoy a meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. Vamos a quedarnos con la fracción 13, que se enuncia de esta forma: por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni comprenden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, teniendo en cuenta lo que dice Mateo, que Mateo, lo vuelvo y digo, siempre trato de repetir lo mismo para que quede bien claro esto. Mateo escucha lo que va copiando de labios de Jesús, o sea, va copiando lo que va escuchando de labios de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo interesante. Ahora, pero más interesante es las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que como bien sabemos, Mateo y Juan la copian explícitamente, y Lucas y Marcos la copian de acuerdo a las catequesis o a la información directa, tanto Lucas, que ha suministrado de los actores principales, o como Marcos, la catequesis del príncipe de los apóstoles, que es San Pedro. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Sucede que Mateo, cuando dice precisamente, por eso les hablo en parábolas, porque miran, bueno, ya sabemos la fracción 13, me interesa un término que aparece a la luz de la tradición de la Iglesia en cuanto a la patrística y la sujeción a los dogmas de fe, que es la famosa terminología heptogenesis, una terminología bastante diciente, que o también se puede enunciar de esta forma: euporesis, que dentro de la acción dogmática y de la acción sistemática en cuanto a la realidad teológica, es una realidad, valga la redundancia, que supera nuestro entendimiento, que supera nuestra condición y que supera sobre todo nuestra concepción de las ideas, es decir, de lo que nosotros podemos entender como idea, ya que esta idea se puede fragmentar, o sencillamente esta idea se puede aniquilar, o lo que piensa usted lo pienso yo, o puedo ser que usted piense de manera diferente a mí, que es lo normal, pero que la idea como tal, en general la sustancia de la idea, no se puede perder. Así una persona diga que no entendió, la sustancia de la idea está ahí. Así una persona piense de una forma contraria a lo que está expresando la idea como tal en su sustancia, la idea está ahí. Independientemente de cómo piensen las personas, la idea está ahí, es decir, la sustancialidad de la idea está ahí. De forma que esa teología, ¿quién la inició primeramente? Gregorio de Nacianzo y pues obviamente Basilio el Grande, que son referentes importantísimos. Acordémonos que hay una división entre la iglesia antioquena y Alejandría, y que pues hay una pugna bastante interesante, sobre todo después del concilio de Nicea y el famoso símbolo, que dentro de estos acercamientos, dentro de estas acciones, los famosos tomos y los cánones, que precisamente el concilio no decretó dentro de su símbolo, obviamente es que lleva su nombre, sí, en cuanto a su medida dogmática, sí elaboró documentos oficiales que condenan doctrinas heréticas. A lo que me estoy refiriendo, que usted piense de una forma, a otra persona es totalmente natural, pero que la idea sustancial esté ahí, está ahí porque usted la puede ver de una forma, la otra persona de otra, pero la sustancialidad la tiene Cristo. Esto es lo que está hablando precisamente el concilio de Nicea, gracias a estos grandes padres de la iglesia y también los famosos padres conciliares, que reafirmaron allí la integridad de la famosa Fides Nicena, obviamente con la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
en cuanto a que han sabido rechazar la identificación sabeliana, partiendo solo de una hipótesis y condenando expresamente a los famosos eunominianos, anomenos, o es decir, los mismos, arrianos o eudoxianos, semiarrianos o neumatómacos, sabelianos y al mismo tiempo seguidores de Marcelo de Fontino y los apolinaristas. Doctrinas heréticas, erráticas, que trataban de, como siempre, lo que siempre busca el demonio, dividir la Santa Iglesia Católica, fundada por Cristo. Ahora, un dato interesante es que dentro de este mismo concepto, basado en estos cánones y en estas obviamente doctrinas, aparece, pues obviamente con una excelente vinculación, lo que es el primado en cuanto a jurisdicción del obispo de Roma, que afianza sus raíces precisamente en la iglesia, que otras iglesias, aquí quiero tomar algo, pues no tan profundo, porque vuelvo y digo, vamos simplemente por los bordes para no entrar, porque se demoraría siempre una hora y cuarto explicando todas esas cosas, pero sí tratando de explicar que el primado de Pedro siempre ha sido perseguido y que muchas iglesias, llámese usted como usted quiera decir hoy, ortodoxas, lastimosamente iniciaron de herejías. Así tiene que decirse, lastimosamente iniciaron de herejías. Así usted diga, no, es que yo soy de rito maronita, que yo soy de rito, lo que sea lo que sea, esa iglesia inició de una herejía. Y no crea, siempre cuando uno habla con algún sacerdote ortodoxo, siempre hay en su corazón como ese anhelo, ese deseo que su iglesia sea la que fundó Cristo, así como los protestantes, así, para hacerme entender mejor. Un hermano protestante que sea convencido de donde así esté en el error, y porque está en el error, que los protestantes, que son herejes y cismáticos, y estando en el error, ellos en su corazón piensan y anhelan que su iglesia es la que fundó Cristo. No, jamás esa iglesia no la fundó Cristo. De forma que, teniendo en cuenta y fijando uno los ojos de forma estricta, exacta, en lo que los concilios han determinado, pues el primado de Pedro sobre su jurisdicción se basa precisamente, está en Roma, y precisamente es lo que la iglesia ha atestiguado y ha afianzado por siglos, que lastimosamente, pues sí, tiene muchos enemigos, y lastimosamente pues ciertas formulaciones heréticas han tratado de socavar y acabar con la sana doctrina de la única iglesia que salva, la Santa Iglesia Católica. Que esto ha llevado a que la Iglesia Católica formule los famosos anatematismos o anatematización, es decir, cosas en las cuales el creyente sepa que lo que haga lo lleva a una exclusión total y definitiva de la comunión con la Iglesia, es decir, con la esposa de Cristo. Eso, si usted lo sabe conscientemente, pues ya sabe muy bien a lo que asume. Y no hay cosa peor que estar fuera de la iglesia de Cristo, es decir, fuera de la esposa de Cristo, que le asegura a usted la salvación. Ahora, esto nos debe llevar a entender que dentro de la participación esencial, como formula precisamente Gregorio de Nacianzo, y diferentes obviamente obispos, inclusive también podemos hablar del famoso Epifanio de Constancia, en su famoso pues Anacoratus, y también otros tantos obispos, que pues obviamente a través también inclusive del símbolo oficial de Calcedonia, que formularon ciertas tesis doctrinales para que la gente no se equivoque. Es necesario entonces que se hagan las excelentes transposiciones en cuanto a la explicación necesaria de la condenación, es decir, de los anatematismos que formula la Iglesia Católica y que parte de los principios eclesiológicos y escatológicos, que es necesario que la gente entienda a qué se está exponiendo. Y eso también hoy en día se puede ver mucho. Hay muchas personas que hablan del fin de los tiempos, hay muchas personas que hablan de la venida de Cristo. Sí, yo soy consciente de que Cristo va a regresar, Cristo va a volver como en gloria y en majestad y en dignidad como Hijo de Dios. Pero hay gente que se aprovecha, y hay gente que empieza a asustar a otros, y hay gente que solamente su vida gira en torno al regreso de Cristo y no se preocupa por la conversión. Es ahí el gran problema, no se preocupa por la conversión. Ahora,
Cuando uno tiene en cuenta, y claro esto, cuando uno tiene en cuenta que la participación radical de Dios o la participación excelsa de Dios recae sobre una persona, pues usted empieza a admirar a esa persona sabiendo que fue el filtro por donde Dios se revela. Y usted no crea que le estoy hablando de Jesús de Nazaret, no, porque Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó. ¿Cuál es la persona? María de Nazaret. En cuanto a una realidad de la encarnación y al mismo tiempo una realidad e historicidad de la pasión y muerte en cuanto a su función escatológica como Señor y juez, que pues obviamente en la parte neumatológica el famoso Girios, equiparándolo con el Espíritu Santo. Bueno, fíjese muy bien cómo enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, tanto el símbolo niceno como el símbolo niceno-constantinopolitano, que pues obviamente el símbolo niceno es un poco más reducido, pero el constantinopolitano es un poco más abierto, tenemos que entender una acción importante precisamente con respecto a este suceso, que en el símbolo Génesis de Nas, como tal, Uis, como tal, que me interesa la fracción siguiente, o las dos siguientes que se podía llamar, se podía conseguir, que es interesante observarla para poder entonces entender el texto de Mateo, que es muy diciente. Pues obviamente vuelvo a repetir, genetesta ya. Uy, esa palabra es fundamental. Payetesta. Una cosa bellísima, termina con la famosa función subpatri, que nos está diciendo, nos está expresando, nos está dando a entender el concilio que nació, sí, de María Virgen, pero por consentimiento del Padre. Es decir, es que es difícil traducir el griego, de este tipo griego, que es el mismo griego que hablaban los discípulos. Pues obviamente los discípulos no hablan griego, pero algunos discípulos que entendían el griego de la misma primitiva comunidad cristiana, que es difícil entenderlo, o sea, difícil no entenderlo, es difícil traducirlo, porque hay palabras al español que no consiguen. Si el arameo es difícil por la simplicidad, el griego es complejo traducirlo por la extensión de las palabras. No sé si me hago entender, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo difícil? Que el concilio está expresando, como bien lo he dicho, para poder entender el texto del Evangelio, el concilio nos está diciendo, nos está enseñando que Cristo nace por voluntad, es decir, Cristo toma carne por voluntad del Padre, pero que es una cosa bastante difícil. Vuelvo y digo, voy a tratar de explicarme lo más sencillo posible, porque ese famoso Genesestas, hoy, Paincestas, que al final termina Patris. Bueno, quiere decir que el Padre toma la acción en María Santísima, y el mismo Padre espero hacerme entender y no causar controversia, para que usted vea la importancia de María Santísima. El Padre engendra a su Hijo en María Santísima, obviamente por obra del Espíritu Santo, es decir, toda la Trinidad unida ahí, pero el Padre replica su acción sobre la criatura que él mismo ha hecho, de forma que es el mismo Padre en ella, el cual permite engendrar a su Hijo mediante el amor mismo, que es el Espíritu Santo. Espero hacerme entender de la forma más clara posible, para que ahora sí se entienda el texto de cómo habla Jesús, porque él dice, Mateo dice, ¿por qué? Les dice a los discípulos, ¿por qué a ellos le hablan en parábolas? Bueno, ya con este entendimiento que habla el concilio, para que si usted es protestante mire la grandeza de María, es que, vuelvo y digo, el texto es muy diciente. Génesis estáis, ois pais serás fu patris. Bueno, el Padre se está reflejando, se está replicando. El Padre se está replicando en María Santísima, tanto así que la toma totalmente para sí, para que al tomarla totalmente para sí pueda nacer su Hijo, que él ha engendrado desde toda la eternidad a través del Espíritu Santo, y pueda asumir la carne que él mismo ha querido que tome, pero a través de esa misma réplica el Padre en ella. Es una cosa impresionante, o sea, una cosa, verdad, que uno dice, no tengo más cómo explicar, porque es muy complejo explicar este tipo de griego. Bueno, ahora,
Hay que volver entonces a entender ahora sí el texto del Evangelio ya con respecto a esta enseñanza del concilio, sobre todo vuelvo y repito la palabra con que iniciamos, la famosa palabra euporeiseis, que es interesantísimo tenerla en cuenta porque es una palabra totalmente dogmática que nos abre como el camino para poder entender lo que Dios está expresando en su palabra y que la iglesia, la patrística, lo ha trabajado desde todos los tiempos. Ahora sí, ¿qué sucede? Sucede que Mateo, cuando escribe, por eso les hablo en parábolas, él no escribe la famosa pílata, que es una palabra normal de la parábola. En arameo hay dos formas de decir parábolas, pero vuelvo y digo, es tan simple que usted no se puede quedar simplemente, es que el arameo dijo eso. No, es mirar la fracción por fracción para poder darle el sentido que el autor le está dando. Si no, usted se pierde, si no, uno se pierde en el contexto bíblico. Por eso hay algunas traducciones que supuestamente traducidas de textos originales y uno las revisa, dice, qué asco, qué pena la palabra, qué porquería, qué asco, qué blasfemia de traducción, en especial la de los protestantes. E inclusive algunos católicos compran unas Biblias, mire, y lo peor que usted puede comprar en Biblia es cuando la Biblia tiene lenguaje inclusivo. Qué asco, es una obra satánica, pero bueno, no voy a hablar del tema ese hoy. Voy a hacer referencia sencillamente a esto, que es importantísimo, del por qué le hablaba en parábolas. Vuelvo y digo, Mateo no escribe la fracción pílata, escribe la fracción matlaj. Y matlaj está expresando, por eso vuelvo y le repito, por favor escúcheme, cuando no se toma la fracción y el carácter del texto original que está escrito en arameo de Mateo, se pierde el sentido. Pueden escribirlo en griego, pero en griego no va a decir lo mismo que dice en arameo. Hay un cierto acercamiento, claro, pero no va a decir lo mismo. Ahora, pilataj es una cosa y resulta que Mateo escribe es matlaj. ¿Y qué quiere decir matlaj? ¿O qué nos está enseñando Mateo cuando escucha de Jesús la palabra matlaj? Que está diciendo o está enseñando que no tienen, escúcheme lo que le estoy diciendo, que esta parábola quiere decir no tiene la capacidad, o sea, no tiene la capacidad de entendimiento. Es decir, son seres tan supremamente bajos, porque matlaj también está queriendo decir que son seres que no están en la luz, están en la oscuridad, no están en la luz, están en la oscuridad, y son seres que tienden hacia abajo, de forma que no tienen la capacidad de estar arriba, para hacerme entender así más o menos mejor. No tienen la capacidad de estar arriba y por tanto no tienen la capacidad de comprender lo de arriba. Es como que está queriendo decir, como que dice, usted vive en un primer piso y se baja para el sótano o en el subterráneo, usted baja allá y ¿qué ve? Pues veo todo oscuro si no hay luz. Pero si usted sube al primer piso, va a ver la luz del sol en el día y la luna en la noche. Mientras que usted en el subterráneo va a ver siempre oscuro. Bueno, a eso está refiriéndose Mateo cuando nuestro Señor Jesucristo habla, matlaj, que no tiene la capacidad de estar arriba, sino estar abajo y hundirse. De forma que, como no tienen la capacidad, tampoco tienen el entendimiento para reconocer. Matlaj es una fracción de Mashiach. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen la capacidad. Tlaj quiere decir entender, comprender, analizar, discernir, saber entender el momento, saber entender el instante. Y Maj quiere decir Mashiach. Entonces no tienen la capacidad de entender que ese hombre que están viendo, que tienen enfrente, es el Mesías. De forma que, como no tienen la capacidad de entender que ese hombre que lo tienen enfrente es el Mesías, le podrá hacer los milagros que quiera, le podrá decir las mejores palabras, podrán ellos ver todo lo que hace Jesús, y no tienen la capacidad para entender que Él es el Mesías, Mashiach. Y usted se pregunta, o usted se puede preguntar, ¿y eso no pasó con la Iglesia Ortodoxa? Las distintas denominaciones de la Iglesia Ortodoxa que surgieron a partir de un cisma. ¿Y eso no tiene nada que ver con los protestantes? Pues claro que tiene que ver con los protestantes, claro que tiene que ver. Porque si usted no le pide la capacidad a Jesucristo, el Señor, de reconocerlo a Él como Mesías, como el Señor, como Dios, pues nunca lo va a tener.
O sea, nunca va a tener esa capacidad de reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y más aún, no lo podrá reconocer si usted no reconoce a María Santísima como su progenitora, ya podemos llamarlo así como su progenitora sin temor a una herejía. ¿Por qué? Porque la Virgen María fue lo que la dio a luz, junto con el Espíritu Santo, y ya vimos lo que enseñó el concilio de Nicea, diferente al concilio niceno-constantinopolitano, los símbolos diferentes. Obviamente sin extendernos y entrando por las ramas porque nos demoramos más o menos un poco más de tiempo. Pero ahora sí me hago entender y espero que por favor usted cada vez más entienda la dinámica de Dios en cuanto a su vida, que Dios es simple, sencillo por naturaleza. Solamente le pide que crea, algo así también como la Santa Eucaristía. Como la Santa Eucaristía, que algo tan simple, sencillo, lo alimenta y es el mismo Dios. Pero si usted no ha recibido, si usted no le pide la gracia a Dios de que usted entienda que ahí está Jesucristo en la Eucaristía, nunca lo va a poder comprender. Nunca va a poder entender que en la Eucaristía no es ni para aplaudir, ni para brincar, ni para saltar, sino simplemente para adorar a Jesucristo y a contemplarlo en la cruz del Calvario, sabiendo que Él se donó por nosotros y se dona aún en la Eucaristía, y que vive su pasión nuevamente. Vive la pasión nuevamente. Pasa que ya no lo vemos, se llama sacrificio incruento según la dogmática y la herencia que recibió la Santa Iglesia Católica, transmitida de los discípulos apóstoles. Que precisamente estos apóstoles transmitieron las enseñanzas a los discípulos, y de ellos empezó a surgir la celebración eucarística con unas normas específicas, y luego gracias al Concilio de Trento pues se especificaron todavía mucho más. Ya otros concilios pues han trabajado otro tipo de formas, pero la Eucaristía es eso, es Cristo que se nos da a nosotros. Si uno es consciente de eso, entonces es consciente de que uno cada vez más, como le pasó, le dice aquí Jesús a través de la pluma de Mateo, Matlach, entonces uno tiene que pedir la gracia a Dios para que lo reconozca a Jesucristo como Mesías, como nuestro Dios y como nuestro Salvador, nacido de María Virgen, dado por ella, para que entonces a través de su Hijo nosotros alcancemos la salvación. Basta, no es más, es algo muy sencillo. Lo que pasa es que las escrituras son complejas en cuanto a su lenguaje primitivo o primario, como se quiere llamarlo, por la hermosura del texto, por la belleza de la acción gramatical y la textura o la contextura, como se llamarlo, de la acción gramatical, pero que es difícil entender, debido precisamente a esa composición aramaica. Bueno, pidámosle entonces a María Santísima que nos cubra con su manto maternal de amor, que nos lleve dentro de su inmaculado corazón, para que cada día más comprendamos la acción de Dios, nos libere la acción del maligno, de Satanás, para que no caigamos en los errores y podamos más bien comprender a Jesucristo y entender a Jesucristo como Mesías, como nuestro Salvador, que vino a salvarnos. Que San José también nos libre de la acción del maligno, Satanás, y no caigamos en los engaños del maligno. Que nuestro ángel de la guarda le permitamos a él iluminarnos con la gracia de Dios, para que entonces hagamos siempre la voluntad de Dios, ya que Él es nuestro compañero durante nuestra vida terrena, para alcanzar la salvación, haciendo siempre la voluntad de Dios. Si te gustó esta reflexión del día de hoy y deseas que otras personas la escuchen, por favor te pido que te suscribas a tu canal, alza el volumen de la tuya Fede, y le compartas a tus seres queridos y amigos para que más gente escuche este canal y se difunda este mensaje. Muchísimas gracias. Así como también, si deseas hacer un aporte, además de tu oración, que te pedimos oración por este canal para que se difundan los mensajes, así también te pedimos también, si es de tu interés y de tu agrado, hacer una donación o un aporte económico a este canal. Bien, lo puedes hacer a través de estas dos plataformas, Deneki o DaviPlata. Gracias por este aporte. O por si deseas hacer una consignación a través de este Banco de Vivienda, cuenta de ahorros, aquí está el número. Lo puedes hacer aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Dios, la Santísima Virgen María y San José te bendigan. Que tengas un feliz día de la mano del Señor. Que estés muy bien.